Zonas planas. La vez pasada estábamos viendo sus compañeros del grupo de prácticas que la definición pone como cóndilos tibiales, pero los platillos tibiales son planos, no son esféricos. Sé que ha habido mucha variación en los años de la nomenclatura de las estructuras en anatomía, pero justamente el decir cóndilos se define pues dos superficies esféricas que sobresalen, que la tibia no lo tiene, ¿no? Son platillos planos que para que haya una congruencia articular con los cóndilos que son esféricos convexos, se forma una concavidad con los tejidos, ¿no? Existen unos ligamentos que dan estabilidad lateral y medial, que son los ligamentos colaterales, y los ligamentos cruzados anterior y posterior que dan una estabilidad anterior y posterior. A lo que le refería con elementos estabilizadores externos eran los tendones que van a complementar, ¿no? Para la parte externa, el complemento muscular del ligamento colateral externo y la fascia lata. En la parte interna, donde la pata de ganso, en la parte posterior el tendón popliteo, que además tiene una función de rotación interna de la rodilla. En la parte posterior, el tendón del bíceps femoral, y en la parte anterior, uno de los más importantes y grandes músculos del cuerpo, el tendón rotuliano, que recibe al músculo cuádriceps. Acá, para recordar la anatomía, y va a ver justamente lo que hablábamos. La fascia lata está en la parte externa, la pata de ganso es la unión de tres tendones, la parte medial, en la parte posterior del poplillo, en la parte anterior del tendón cuadricipital en la parte superior y rotular en la parte inferior de la rótula. Bueno, en traumatología es como en toda la medicina, ¿no? Siempre hay que hacer una buena anamnesis, preguntar cómo se produjo la lesión, si es agudo, si es crónico, si fue brusco, si es insidioso, en qué momento hay más dolor, con qué situaciones calma, si realiza actividad física, si varió la actividad física que acostumbraba a realizar. Luego se hace un examen físico y se complementa con algunos exámenes de imágenes que les voy a explicar en algún momento. Bueno, si vamos a ir a la primera parte de los ligamentos laterales, tenemos dos, como les había dicho, medial y lateral. El mecanismo de lesión es brusco, ¿no? Va a haber una torsión con una palanca lateral o medial, varizante o valguizante. Usualmente cuando hay una ruptura total hay una sensación de inestabilidad de la rodilla del paciente. Por ejemplo, aquí es un mecanismo muy sencillo de entender. Un golpe en la parte lateral, el paciente va a tener una distensión de la parte medial y una rotura del ligamento medial. Es fácil deducir, ¿no? Cuando uno ve y observa cuál fue el mecanismo de solución. Para representar simbólicamente cómo sería esta rotura, ¿no? Dependiendo de dónde sea el golpe, cómo sea la palanca. Bueno, de acuerdo a la estructura, nosotros tenemos una variante en estructura. El ligamento lateral interno, el medial, es como un refuerzo de la cápsula articular. Y el ligamento colateral lateral, ustedes se lo pueden tocar encima de la cabeza del peroné, van a sentir un cordón grueso. Y esto nos va a dar, esta parte histológica nos da una idea de tratamiento de acuerdo a cómo es la histología de estos dos ligamentos que difieren uno del otro. Este es para graficar cómo sería el examen clínico, ¿no? Yo
sujeto el pie del paciente y hago una presión en la parte lateral, estoy evaluando la parte medial, ¿no? Es un movimiento balizante, ¿no? Si hay inestabilidad, tengo que comparar con el otro lado, puedo deducir que hay lesión del ligamento medial y viceversa. Si quiero examinar el ligamento medial, voy a hacer una palanca inversa, siempre comparando, porque hay características individuales de cada paciente. Examen clínico, tengo una impresión diagnóstica y luego voy a los exámenes auxiliares. El examen auxiliar para los ligamentos laterales es fácil decir la resonancia, ¿no? Pero donde ustedes trabajen, como trabajen, puede ir conociendo la experiencia que tienen, por decir, en este caso, los ecografistas. Un buen ecografista especialista en partes blandas, sí les puede dar un buen diagnóstico de los ligamentos colaterales. Ya, un ecografista que conozca. Acuérdense que ustedes, cuando están en las rotaciones, por lo menos en mi servicio, los alumnos que rotan conmigo saben que se hace algo más que otro. En mi servicio hacemos prótesis, por decir, pero no vemos tantas fracturas. Entonces, cuando uno hace una residencia de radiología, generalmente lo que hacemos es rotar por la parte de abdomen, pelvis y poco, o con una subespecialidad podemos hacer ecografía de partes blandas. Entonces, si ustedes conocen a alguien en donde trabajan y saben que ha hecho su especialidad, pueden tener un diagnóstico con ecografía de rotura de ligamento. Si no, simplemente el diagnóstico se hace con una resonancia magnética y con el examen clínico. Como les decía, les comentaba hace algún momento, cuando tenemos una rotura total del ligamento medial, podemos intentar un tratamiento conservador, ¿no? Las fibras, que son un engrosamiento, un refuerzo de la cápsula articular, se rompe. Si yo le inmovilizo a ese paciente 2 a 3 semanas, voy a buscar que se ponga una cicatriz en el sitio donde se rompieron y luego inicio rehabilitación y podría yo tener una buena evolución y no voy a tener la necesidad de operar al paciente. ¿Por qué? Porque las cirugías de ligamentos van de un refuerzo con suturas a la utilización de injertos de ligamentos, que son bastante complejas, y el porcentaje de éxito no es el 100%, ¿no? Puede llegar al 90%, 95%. ¿no? Entonces, si yo puedo tener un éxito con tratamiento conservador del ligamento medial, lo voy a intentar. El ligamento colateral externo sí, de inicio, por el tipo de estructura que es, se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico con injertos, que pueden ser de la fascia lata, de la pata de ganso, del tendón de Aquiles, autólogos o heterólogos, ¿no? Y luego les comenté como una parte importante los tendones que rodean a la rodilla. La estabilidad final va a depender de ese grupo del fortalecimiento de esos grupos musculares. ¿Ya? El problema de menisco es bien frecuente. Cuando un paciente llega a la consulta y llega con un problema de menisco y uno le da el diagnóstico, los pacientes suelen decir: pero doctor, si yo no hago deporte, ¿por qué me he lesionado el menisco? Yo creo que menos riesgo de lesión de menisco tiene un deportista o una persona que hace actividad física que una persona que no la hace.
Porque si yo tengo una buena masa muscular, el tropezarme en este escalón me va a proteger. Pero si no tengo una masa muscular, voy a hacer una torsión sin protección muscular y me voy a romper. El mecanismo es una torsión realmente rotacional, ¿no? Brusco, pero algunas veces el paciente empieza a sentir molestias y, como les decía, ¿no? A veces el bajar de las escaleras del cuarto piso sin ascensor de manera repetitiva, sin una protección muscular, puede hacer que se rompa, y pasa mucho. No, a veces no hay historia de trauma y el paciente se le toma un examen, se le examina y termina con el diagnóstico de rotura de menisco. Esto de bloqueo, el bloqueo se ve en roturas agudas, no en crónicas. Y el paciente suele decirle que algo siente que se mueve o algo extraño hay en su rodilla. Esto es el mecanismo de torsión, ¿no? El paciente pone el pie en una superficie donde está enclavado el pie, tuerce el cuerpo y va a romper la torsión. Ustedes no son de la época de los batanes, pero los batanes, si van a la historia, eran unas superficies planas, duras, y arriba había una piedra esférica y en el medio se hacía torsión y se molía lo que queríamos moler, ¿no? Y justamente así se produce la rotura de los meniscos. Se produce una torsión del cóndilo sobre la concavidad que forman el vertigo tibial y el menisco y lo rompe y lo desgarra. Le paso algunos links para que revisen, para que vean. Lo importante es que ustedes sepan que se examina una flexo-extensión y torsión simultánea del menisco, y con eso van a tener el 70-80% del diagnóstico. El examen auxiliar, vuelvo al tema de ecografía, porque suele llegar a la consulta ecografías que hablan de rotura de menisco. Es bien difícil, aún en exámenes realizados por expertos, ¿ya? Yo creo que la prueba para diagnosticar una rotura de menisco es la resonancia, no hay otra. Y vamos a ver imágenes como las que ustedes observan acá, señalado con la flecha, ¿no? Una imagen lineal que está dentro del menisco, que contacta la superficie tibial o femoral, y eso más el examen clínico le va a dar el diagnóstico. En esta gráfica de acá, ustedes pueden ver que nosotros dividimos el menisco y sombreamos en una zona roja periférica, y si ven, lo que sigue para adentro son dos tercios del menisco. En la parte más medial sería la zona blanca, delgada, y en la parte intermedia es la zona intermedia en cuanto a su vascularización. Acá está justamente la representación de lo que estoy conversando. En la zona periférica hay sangre, hay espesor del menisco, es una zona que se puede llamar viva. En la zona intermedia, redundando, se habla de una zona que puede o no, y depende mucho de la edad del paciente. Y en la zona blanca usualmente pues ya no divide, es como un pelo. Cuando uno toma un menisco y hace un corte histológico, es una zona que tiene muy poca irrigación. ¿Esto para qué lo muestro? Para tener en cuenta el tratamiento. El tratamiento de la rotura de meniscos dependerá mucho, aunque van a encontrar controversia. Yo creo que la controversia depende mucho del consumismo y del uso de implantes que cuestan y hacen ganar dinero a algunas empresas, porque la biología y la histología pues no puede cambiarse, ¿no? Si yo voy a juntar dos superficies que no tienen irrigación, la consecuencia va a ser que no lleguen
a unirse, ¿no? Entonces se recomendaba en un inicio, yo sigo con la teoría de un inicio, que cuando se rompe la zona periférica, la zona roja, la zona vascular, se tienen que hacer suturas, como les muestro acá en esta imagen del final. Y cuando el desgarro, la rotura es en la zona central, que es delgada, que es poco vascular, se sigue usando la remodelación. Controversial, depende mucho de la experiencia, depende mucho de lo que el paciente, la expectativa del paciente, ¿no? Pero son dos tratamientos válidos que ustedes tienen que incorporar y conocer. Ya entrar a la especialidad hasta nosotros mismos tenemos que conocer. Esa es una imagen de una sutura medical muy bonita, bien indicada, tiene 83% de posibilidades de éxito. Bien indicada, no llega al 100%. Y eso ustedes tienen que saberlo, son traumatólogos, comentarle al paciente, porque lo más incómodo es recibir un comentario negativo del paciente expresado por una persona que ignora. Y bueno, al final la literatura les da una razón, pero es incómodo. Preferible siempre hacer un consentimiento informado de todo lo que ustedes van a hacer, ¿no? Ligamento cruzado es una lesión bastante severa, ¿no? El mecanismo brusco. Vamos a hacer palancas anteroposteriores. Las palancas van a ser dependiendo dónde fue el impacto, ¿no? Hacia dónde se desplazó el fémur o la tibia. Tenemos prueba de cajón, que es la típica, ahí la pueden revisar con calma en su computadora. La prueba del Lachman, la prueba de Fibonacci. Lo importante es saber que si la tibia se desplaza para adelante, para anterior, es una ruptura del ligamento cruzado anterior, y si la tibia se desplaza para atrás, es una ruptura del ligamento cruzado anterior. El examen, nuevamente, el examen que nos sirve es aparte de un buen examen clínico comparativo, es la resonancia magnética, ¿no? Acá se ve clarito el ligamento cruzado anterior, y acá ustedes ven que no existe el ligamento cruzado anterior. El tratamiento del ligamento cruzado anterior y posterior se realiza con injertos que buscan reemplazarlos, ¿no? También, nuevamente, revisen la literatura, lean bastante, ¿no? Porque actualmente hace un par de semanas me volvió a llegar un mensaje de un colega diciendo que ya había llegado la cura del ligamento cruzado con unas estructuras preformadas que se infiltran y se reparan. Hasta ahorita nos siguen mintiendo con eso, porque no hay pruebas reales y concretas de que estas células salvadoras del mundo, o las células madres, que realmente sirven. Entonces, este es el tratamiento: injertos. ¿Y todos los ligamentos cruzados desgarrados se operan? No. Si yo tengo un paciente con una vida sedentaria, con poco grado funcional, poca necesidad funcional, yo podría plantearle hacer rehabilitación y fortalecimiento para que, para su escasa actividad física, pueda vivir sin inestabilidad anteroposterior. En pacientes con una demanda moderada, severa, sí habría que hacerlo, porque si no van a tener una inestabilidad, una sensación de inestabilidad, y si el paciente vive con permanente inestabilidad anteroposterior, puede terminar rompiendo los meniscos en un 15-18% de casos. Esta es capaz una de las patologías más frecuentes que hay, ¿no? La condromalacia rotuliana. Es bastante frecuente, más en mujeres que en hombres, por la forma de las rodillas. Las mujeres tienen una predisposición para hacer valgas y van a producir una alteración del movimiento, del eje de movimiento de la rodilla. Ustedes tienen el ángulo femorotibial, realmente
lateral y en la parte lateral de la rótula. Va a producir un desgaste. Es una teoría física, pero existe una teoría genética que es la predisposición de acuerdo al porcentaje de colágeno y el tiempo de vida de estos genéticamente hablando, ¿no? Entonces, la fisiopatología tiene que entenderse que contra la genética no vamos a poder, pero con la parte biomecánica sí, ¿no? El diagnóstico pues, se hace semiológicamente, te pregunta al paciente cuándo duele, ¿no? En mi experiencia es bien frecuente cuando el paciente ha tenido un grado de actividad moderada a alta en la niñez, y en esos cambios ya de actividad a la hipoactividad del estudio, del trabajo, que ya dejan el deporte, empieza a manifestarse la acondromalacia. ¿Por qué? Porque cuando el paciente ha tenido una buena actividad física, tiene un cuádriceps desarrollado, y cuando empieza el sedentarismo, usualmente el vasto medial tiende a hipotrofiarse, más no el vasto externo, que uno solamente parándose ya lo está activando y produce una alteración del movimiento lateral de la rótula. Es lo que veo en la consulta bastante. Hacemos un examen de roce patelar, aprieto la rótula hacia el cóndilo femoral, hay dolor, tengo que tener la sospecha de una condromalacia, y el diagnóstico lo va a hacer con una resonancia magnética donde se ve la alteración en el cartílago de la rótula. Tratamiento: grado 1, 2, 3 hasta 4, con una rehabilitación que puede intentar mejorar el eje de movimiento, y si el dolor se elimina, ese fue el tratamiento. Y si por ahora el dolor persiste, ¿no?, nosotros entramos a hacer una artrólisis al limpiarle el cartílago desprendido, sellarlo, y cuando tenemos una condromalacia grado 4, que es ya el paciente no tiene cartílago en alguna zona de la rótula, se hacen microperforaciones. ¿Qué buscan las microperforaciones? Busca un sangrado, y ese sangrado va a producir la formación de fibrina y un tejido fibroso que termina sellando. No es cartílago, pero ese tejido fibroso es liso, y con esto se evita que esta zona rugosa arañe o raspe la zona contralateral, que es el cóndilo femoral. Se compara con muchos tratamientos. Hasta ahora este sigue siendo el más seguro. Los problemas tendinosos considero que es lo más, para empezar, lo más frecuente. El 80% de la asistencia de pacientes a la consulta es con problemas tendinosos. Que he tenido casos en los que los pacientes han preferido tener una rotura de menisco que un problema de tendón, porque a veces es bien difícil mejorarlo, ¿no? Un paciente que trabaja pagado puede tener una lesión muscular, y si no lo puede evitar, va a seguir por más que haga rehabilitación. Y sí, finalmente sí se cura, ¿no? La pata de ganso hacia lata, patelar o quintio, es de lo que voy a comenzar a tratar. Este es un gráfico de algo que es importante. La tendinosis es una degeneración del esternón, no es una inflamación. Y la causa de las tendinitis, mal conocidas como tendinitis, es justamente una degeneración, es una tendinosis. Por lo tanto, el paciente tiene que tener un tiempo de recuperación, un tiempo de reposo. Es difícil que un paciente se cure de una lesión sin reposo. Y ahí viene una controversia. O sea, no hago nada, ¿no? Reposo quiere decir no sobrepasar los límites de la actividad que yo puedo hacer. A eso yo me refiero con reposo. No es cama, no es no hacer nada, no es inmovilizar, sino estar parado en tiempo prudencial, tomar asiento después de un tiempo para no generar mucha tensión muscular, y una rehabilitación que se ve muchísimo.
les voy a hablar de las lesiones tendinosas que terminan en rotura, en desgarro, ¿no? El tendón rotuliano, esta es una radiografía. Si ustedes aprenden a ver radiografías normales, con una radiografía se van a dar cuenta que el tendón, que la patela está por encima donde tiene que estar. Entonces, yo con un examen clínico y una radiografía o una ecografía o una resonancia tengo el diagnóstico definitivo, aunque con esta imagen yo tengo casi el 90% de que ha habido un desgarro y el cual se lleva para arriba, para proximal a la rótula. Y el tratamiento de este tendón no es médico, es tratamiento quirúrgico, con suturas, con túneles, con andas. Y el tiempo que va a recuperarse va a ser el tiempo que consolida, que pega lo que es uno unido, y el tiempo de regeneración del tendón. Lo que les hablaba de esto, ¿no? De acuerdo a la biología y el tiempo de recuperación, una ruptura de un tendón debería pegar en 3 semanas. ¿Y por qué una persona vuelve a una actividad física normal a los 6 meses? Porque ese tiempo restante es el tiempo que le damos nosotros para que se regenere el tendón. Acá tenemos la otra rótula del cuádriceps, que es en la parte superior de la rótula, el tendón cuádriceps es la unión del tendón del recto anterior y los bastos. El tendón cuádriceps y se suele romper, desgarrar, y cuando hay una depresión completa y se confirma con ecografía o resonancia una rotura, hay que repararlo. Otro tendón que se desgarra es el tendón del bíceps femoral. Es frecuente, bien frecuente su desgarro. No siempre es quirúrgico, va a depender de la magnitud del tendón. Si hay una rotura total, sí habrá que repararlo. Si no, usualmente son desgarros parciales y la recuperación es con reposo y fisioterapia. El tendón de la pata de ganso no se rompe, es bien raro que se rompa, casi nunca se produce. Pero este tendón demora en recuperarse y simula como es en la zona medial de la rodilla, que está cerca y próximo al menisco, puede simular una estabilidad, sensación de cuerpo extraño, y que al médico le puede hacer pensar en un desgarro musical. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial se hace con una resonancia magnética para descartar o confirmar la presencia simultánea de una rotura meniscal. El popliteo, casi siempre olvidado, nos va a dar un diagnóstico diferencial con una rotura del cuerno posterior del menisco lateral, que es cercana a la inserción de su menisco. Si nosotros conocemos que existe y la ubicación del popliteo, podemos hacer un examen clínico bueno, descartando con la prueba de McMurray, que es la flexo-extensión con la presión de rodilla negativa, dolor a la palpación en la zona posterior de la rodilla, podemos llegar a casi a un 100% de diagnóstico de una tendinitis. Este tratamiento es fisioterapia. Esto es creo todo lo que les tengo que decir. Si hay alguna pregunta del tema. Doctor, dijo que demoraba 10 semanas en cerrar un tendón. El tendón normalmente para recuperarse y regenerarse demora 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. Esto puede variar. Como han conversado y ustedes pueden leer, incluso hay unas teorías que dicen que el tendón cuando se necrosa, cuando tiene una tendinosis, son áreas de necrosis por desgarro parcial, hay literatura que dice que no se regenera. Yo sí he visto mucha regeneración del tendón con seguimiento, con resonancia o con ecografía. Y bueno, con la función, la vuelta a la función del paciente. Son teorías. Yo sí he visto que se recupera.
Las preguntas del examen son bien simples con respecto a lo que les he puesto en las filminas y el afán mío por lo menos es que tengan las cosas un poquito claras, ¿no? ¿Cuándo se opera, cuál es el diagnóstico, cuáles son los síntomas? ¿Ya? Voy a pasar lista, si no hay preguntas. Águeda.